Desde 1533, año en que se fundó Cartagena de Indias, los conquistadores supieron por boca de los nativos que en las llanuras del río Sinú, los habitantes de la región enterraban con oro a sus muertos. Desde allí organizaron expediciones guiados por la codicia. Así comenzó la fama del Sinú y una larga historia de profanación de túmulos funerarios. Los tesoros y entierros obsesionaron a los españoles, hasta el punto que se llegó a decir que solo sonreían cuando veían el oro. Pero no solamente el brillo del metal deslumbró sus ojos. A su paso iban encontrando caseríos y poblados. Fueron a arar a unas largas y rasas campiñas o sabanas de más de 15 leguas en contorno, en las cuales, obra de 3 leguas metido en lo raso, estaba el pueblo del Cenú, o Pincenú, que era el principal, el más crecido, lucido y bien poblado de cuantos había en 200 leguas en contorno. Los indios vivían en casas de paredes altas, rodeadas de otras construcciones menores, que asombraron a los españoles por la semejanza con sus propias viviendas. Encontraron también edificaciones mayores para sus ceremonias. El testimonio cuenta que en una hallaron 24 ídolos de madera, vestidos con planchas de oro, que tenían sobre los hombros una gruesa vara en que estaba colgada una hamaca, donde los nativos dejaban el oro que traían como ofrenda. Piezas de diversísimas figuras y de todas maneras de animales acuáticos, terrestres y aves, hasta las más menudas y de baja casta. Al atravesar el valle del Sinú, los expedicionarios salieron de los dominios de la cacica gobernante para llegar en el valle del San Jorge al territorio del cacique Yapel, quien habitaba en un pueblo situado en un alto sobre las sabanas que bordean la extensión cenagosa del Bajo San Jorge. Le dieron el nombre de Pueblo Grande, por tener muchos pueblos cercanos, con gobernantes que obedecían y pagaban tributo a Yapel. Pincenú y Yapel eran cacicazgos sobrevivientes de una organización social y política que tuvo su esplendor 10 siglos antes de la conquista española. En ese entonces, el territorio del Gran Cenú estaba dividido en 3 provincias gobernadas por caciques pertenecientes al mismo linaje. El Cenufana, ubicado cerca de los ricos yacimientos auríferos del Cauca y el Nechí, era el principal. El Pincenú, segundo en importancia, ocupaba la hoya del río Sinú, y el Pancenú se extendía por el valle del San Jorge. El Pancenú ocupaba una tierra plana, donde la mayoría de las elevaciones fueron hechas por el hombre. En las orillas de los caños crecen bosques de árboles frondosos, principalmente robles y campanos. Zarzales y palmas de corozo abundan en la planicie, y en los cenagales se dan la tarulla y otras especies vegetales acuáticas. En esta región se forma la hondonada de la depresión Momposina, donde convergen los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, formando un delta interior. Sus aguas se desbordan, ocasionando inundaciones anuales con 8 meses de duración. La altura de esta zona no sobrepasa los 20 metros sobre el nivel del mar y está rodeada por antiguas formaciones rocosas, prolongaciones de las cordilleras Central y Occidental. Sus suelos en formación están compuestos de arcillas pesadas y arenas arrastradas por los ríos.
Se calcula que estos suelos se hunden 1 metro cada 200 años por el peso de los sedimentos traídos por las aguas desde las alturas andinas. Pobladores de la región 2000 años atrás comprendieron que controlando las aguas aprovecharían la fertilidad de la tierra abonada por las inundaciones. Y para lograrlo, construyeron un complicado y eficaz sistema hidráulico a base de canales artificiales que cubría una extensión de 500.000 hectáreas de tierras cenagosas. Las vías directas de salida de aguas al Magdalena, Caños, Carate, San Matías y Rabón, fueron ejes de los más importantes circuitos de drenaje, formados por innumerables canales perpendiculares a ellos. Para drenar esta región de suelos arcillosos y pesados, fue necesaria la construcción de innumerables canales con solo 10 metros de separación entre uno y otro. En invierno, cuando los caños se desbordaban, los canales dirigían el agua rápidamente hacia las zonas bajas, evitando la inundación de zonas aledañas. En la época de decrecimiento de las aguas, los mismos canales facilitaban la evacuación de las ciénagas hacia los caños. El sistema hidráulico presenta una combinación de canales de diferentes dimensiones y formas, según su función. Los canales largos, de 1 a 4 kilómetros de extensión, a lado y lado del caño, se utilizaron para dirigir rápidamente hacia las zonas bajas las aguas de los caños, desbordados en invierno. Algunos se unen formando estructuras en espina de pescado, continuados a menudo por largos canales terminales. El flujo entre los canales mayores se facilitó mediante la construcción de otros pequeños, perpendiculares a ellos, patrón repetido sobre caños y arroyos menores. En la curva interna de los meandros, los canales perpendiculares al curso del agua se adaptan a la curva formando un sistema en abanico. Para recuperar y poder cultivar extensas tierras, cubiertas hoy por ciénagas, construyeron canales más cortos que unas veces se entrecruzan, formando cuadrículas ajedrezadas. Otras se intercalan frenando las aguas para retener su sedimento en las zanjas y obtener una reserva de humedad para el ardiente verano. La superposición de distintos sistemas de canales indica largos periodos de reacondicionamiento, suelos orgánicos enterrados, correspondientes a periodos de uso del sistema de drenaje entre los siglos I y VII de nuestra era. Se presentan en capas grises ondulantes a lo largo de las orillas del caño Carate. En las márgenes de los caños principales y sus afluentes, la población se estableció linealmente sobre plataformas artificiales que albergaban viviendas aisladas, ocupadas por una unidad familiar, o pequeños caseríos de unas 20 casas. Están separadas entre sí por espacios cubiertos de canales pequeños, utilizados como huertas. Hacia los extremos de las plataformas se encuentran los túmulos funerarios, elevaciones semicónicas de 2 a 6 metros de altura, construidas por el grupo familiar para enterrar a sus muertos. Cada unidad de vivienda estaba formada por 2 o 3 edificaciones rectangulares con funciones diferentes: dormir, cocinar o hacer vida social,
Esta modalidad aún se conserva en la costa atlántica. En áreas densamente pobladas, surgieron núcleos urbanos con 600 habitantes en promedio. Estos pueblos se establecieron sobre las márgenes de amplios canales artificiales que se unen formando vértices. La forma de estrella de los poblados antiguos se observa todavía en San Andrés de Sotavento, habitado por indígenas zenúes. Estos poblados, con unos 4 kilómetros de distancia entre sí, se intercomunicaban por vías acuáticas naturales o por largos canales artificiales, ejes, a su vez, de múltiples viviendas. Esta numerosa población aprovechó la depresión inundable para la agricultura y la obtención de proteínas de su rica fauna acuática. A comienzos del verano, el bocachico y otros peces de hábitos migratorios semejantes inician su ascenso por los ríos, en la extraordinaria subienda que se prolonga durante varios meses. La abundancia de pescado ha determinado la importancia de la pesca y su comercialización. En las aguas tranquilas, cubiertas de tarulla, abunda la icotea, esencial para la subsistencia de la población y base de sus transacciones comerciales. También frecuentan estos medios iguanas, caimanes y babillas, ponches y otros roedores, e innumerables tipos de patos, garzas y otras aves acuáticas. La riqueza alimenticia proporcionada por esta fauna acuática fue aprovechada por el grupo indígena que hace 2000 años poblaba la región. En los basureros de sus sitios de vivienda se encuentran abundantes caparazones de icotea junto a otros huesos animales. El pescado, conservado en sal o ahumado, se distribuía en amplias regiones, aprovechando la facilidad del transporte fluvial permanente. Actualmente la producción agrícola de la región es muy baja, a pesar de su fertilidad, debido al régimen incontrolado de las inundaciones. En cambio, los habitantes prehispánicos establecieron un sistema agrícola intensivo y permanente en zonas bajas, drenadas por canales cortos que recuperaban tierras de las ciénagas. Estas extensas tierras, tenísimas labranzas de yucales y otras raíces de ellos estimadas, como batatas, ajes y moconas. La producción de yuca era abundante y continua en estas regiones tropicales con intensas sequías. Su alto contenido en carbohidratos constituía un complemento dietético ideal para la proteína obtenida de la fauna local. Los yucales se cultivaban junto a árboles frutales, guamos, aguacates y caimitos, resistentes a cambios climáticos, pestes y malezas. La producción de yuca era abundante y continua en estas regiones tropicales con intensas sequías. Su alto contenido en carbohidratos constituía un complemento dietético ideal para la proteína obtenida de la fauna local. Los yucales se cultivaban junto a árboles frutales, guamos, aguacates y caimitos, resistentes a cambios climáticos, pestes y malezas. 2000 años atrás, la región inundable del Bajo San Jorge o Pancenú producía alimentos suficientes para abastecer la creciente población del Gran Zenú, en tanto que del Zenufana se extraían materias primas y el Pincenú se especializó en la elaboración de productos manufacturados, con centros de distribución ubicados entre la región inundable y las sabanas, donde se almacenaban productos de ambas zonas. Los ricos aluviones del Zenufana proporcionaban oro a poblaciones de orfebres localizadas en el curso medio del río Sinú. Eran todos artífices de labrar oro. Acudían a ellos de los otros 2 zenúes, pagándoles por su trabajo. Los tejedores establecidos en los alrededores de la ciénaga de Momil fabricaban hamacas de algodón y mantas.
Desde la cintura hasta los pies, las mujeres traen ceñida una manta de algodón, unas pintadas y otras blancas, conformándose con la diferencia del gusto de cada una. Con la fibra de la caña fleche, cosechada en el Bajo San Jorge, se elaboraban sombreros, diademas, esteras y canastos. Esta manufactura influyó notoriamente en las técnicas y motivos decorativos de la orfebrería y las formas y diseños de la cerámica. La importancia de los tejidos de fibra sobrevive a través de los siglos. El producto más popular hoy es el sombrero volteado o sinuano, elaborado principalmente en los pueblos indígenas de los alrededores de la Ciénaga de Momil. Si a los españoles les produjo asombro esta cultura, en su último período, mayor aún es el asombro que causa la magnitud de estos vestigios que muestran una avanzada tecnología, usada desde antes del siglo I, para sacar provecho a estas fértiles tierras, mientras en pleno siglo XX nos encontramos incapacitados para hacerlo.